Pero llegó un momento en que duramos 7 quincenas sin cobrar y no nos daban ningún tipo de explicación, ni nos daban la cara. Venezuela siempre fue una plaza salsera importante en el desarrollo de la música latina. Dimensión Latina, Oscar de León, Los Satélites o Ray Pérez son solo algunas figuras de la época dorada de los 70. Hoy, en Salserísimo Perú, Mauricio Silva, músico, compositor, arreglista y cantante, nos cuenta su propia historia con La Crítica, aquella orquesta que fue parte de la empresa de Oscar de León. Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Salserísimo Perú y a la sección Entrevistas. Hoy contamos con Mauricio Silva, arreglista, productor, músico, en realidad polifacético. Mauricio tiene una amplia trayectoria que seguramente ustedes la conocen también. Y bueno, vamos a conversar. Bienvenido, Mauricio, ¿cómo estás? Muchas gracias, Martín. Gracias por este espacio que me estás brindando. Y un saludo a todos tus seguidores, a toda la gente de Salserísimo Perú. No, es un gusto, Mauricio. Mauricio, hablemos un poco de esos años infantiles tuyos, en la casa, en el hogar, la familia, los tíos, pues todo un ambiente musical bastante especial, ¿no? Tu padre incluso y todo esto. Sí, yo recuerdo que el primer contacto con la música fue en mi casa. Mi papá tenía un contrabajo muy grande y estudiaba ese contrabajo y a veces lo tocaba con el arco, recuerdo. Y fueron las primeras notas que yo pude escuchar y después ver a mi papá en televisión tocando con orquestas y a mi tío también, a Rafael Silva. Claro. Y aunque te diré que no, como familia musical hacíamos reuniones familiares, pero allí no se tocaba. Qué raro, allí ¿no? Se jugaba dominó, Sí. Yo recuerdo de pequeño que para mí era muy aburrido muchas veces porque mi tío y mi papá y sus amigos lo que hacían era jugar dominó. Ya. Y las esposas y los otros hijos escuchábamos música, bailábamos, cosas así. Comíamos las comidas que nos hacían, los postres y todas esas cosas. Pero no, aunque eran músicos, no hacían esas reuniones para, como decimos, para descargar ni nada por el estilo. Pero naturalmente que yo sin saberlo, yo llevaba en mis genes musicales por mi abuelo, por mi padre, por toda la familia, que luego al pasar los años irían saliendo a relucir naturalmente. Claro. ¿Y en qué parte de Caracas vivías en esa época? Mira, yo cuando nací, y esto quizás muy poca gente lo sabe, mi mamá y la familia de mi mamá, o sea, mi abuela materna y mi abuelo materno, eran de Antímano. Antímano es donde, de donde es León. Claro, o sea que León. Nosotros éramos vecinos de Oscar de León. Y yo me crié algunos años de mi infancia en Antímano, pero recuerdo que, bueno, yo no recuerdo, me lo cuentan, yo era un bebé, claro, que una vez que salió mi mamá de la maternidad, fuimos para Antímano y ahí nos quedamos viviendo un tiempo, o sea, en la casa de mis abuelos maternos. Después mi papá compró una casa allá en Antímano y seguimos viviendo ahí en Antímano. Pero vivimos en muchos sitios de Caracas y del litoral. Vivimos en el litoral, en La Guaira. Bueno, no prácticamente en La Guaira, pero cerca de La Guaira. Vivíamos en un sitio llamado El Caribe, que está cerca de Caraballeda. La gente que conoce la costa venezolana del central sabe más o menos dónde queda eso. Vivimos en Antímano, después vivimos en San Agustín del Sur, donde está Marín, donde está
esos movimientos de la Finca de Marín, del Grupo Madera, cosas. Por eso mi afinidad con ellos, ¿no? Claro. Y también en una parte de a los 11, 12 años vivimos en una parte de los Andes venezolanos llamado Mérida, una ciudad hermosísima, que mi papá nos llevó por allá escapando ya de la rutina de la capital, y quisimos variar, pero eso solamente duró un año porque tuvimos que regresar a la capital, a Caracas. Pero ese año me sirvió mucho para conocer otro tipo de vida, era una vida más campestre. Conseguí muchas amistades que inclusive de adulto ya las sigo manteniendo. Fue una experiencia bien bonita vivir en Mérida. En Mérida fue la primera vez que yo agarré una trompeta. Y esa es una anécdota también, pero no porque yo quería estudiar trompeta, sino porque en la casa donde estamos viviendo, un día pasó un grupo tocando parrandas. Yo no sé qué estaban celebrando, pero entonces llevaban tambores y trompetas y se pararon en todo el frente de mi casa. Yo tendría como 11, 12 años. Y vi la trompeta. Yo nunca había tenido así contacto con instrumentos de viento y le pedí la trompeta al señor que estaba ahí y me puse a soplarla y eso no me sonó nunca porque yo le estaba... Claro. No sabía que la vibración del labio era lo que producía eso. Pero bueno, como anécdota, fue la primera vez que yo toqué una trompeta, aunque no me sonó. Fue allá en Mérida, sería en el 71, por ahí más o menos, en el año 1900. Claro, claro. Ahora, Mauricio, ya tú joven y cuando ya estás un poco mirando con más expectativa la salsa, ese movimiento, pues que sobre todo ya con la dimensión latina había colocado a Venezuela, ¿no? en una escena expectante a nivel mundial, viene tu oportunidad con La Crítica, ¿no? Esta orquesta número 2 que tenía Oscar de León. ¿Cuál es el contacto? ¿Tú tocas la puerta, lo vas a buscar a él? ¿Cómo llegas ahí? Mira, cuando yo empecé a estudiar música, empecé a conocer muchas personas que estudiaban música también. Y cuando uno empieza a tocar, uno quiere tocar y ensayar y hacer grupos. Entonces, muchos muchachos que hacían grupos y necesitaban a alguien que tocara el piano, entonces me llamaban a mí. Y empezamos, tú sabes, pero sin un nivel profesional, sino solamente como parte del aprendizaje. Y entonces había un muchacho que yo realmente ni me acuerdo cómo yo lo conocía a él. Y él quiso hacer un grupo. Él tenía una organeta Yamaha, recuerdo, que las teclas blancas, o sea, lo que en el piano normal son las teclas blancas, en esa organeta eran negras. Ajá. Y lo que es normal en un piano, las teclas negras, en ese piano eran blancas, era al revés. Y el sonido de ese era como un órgano, no era piano, sino un sonido como de órgano. Pero yo no tenía instrumento y él me prestó ese instrumento. Entonces yo descargaba mucho con ese instrumento, iba para los ensayos con ese instrumento. Entonces hicimos una relación de amistad. Él a su vez tenía, por ahí es que viene ya el contacto para La Crítica. Y lamentablemente yo ni siquiera recuerdo el nombre de él porque la amistad de nosotros no fue así muy, muy larga. Entonces, él decía que él tocaba piano, pero de verdad que no tocaba nada. Él quería tocar, pero no tenía las condiciones para tocar. Entonces, él era amigo de Paul González. Ajá, claro. Paul González, el hijo del Guajiro González. Claro. Era manager de Oscar de León. Cuando Oscar se separa de La Dimensión, busca a Guajiro González y arman una oficina en el Paraíso, en un club que se llamaba el Palladium, pero creo que Oscar rentó todo ese club para él y ahí puso sus oficinas y ahí también puso los ensayos. Y entonces él empezó a grabar su disco, el primer disco, donde está Oscar de León llegó otra vez, sin hacerle daño a nadie. Claro. El mundo... Oh. Bueno, él empezó a grabar ese disco y empezó a confeccionar una orquesta. Entonces, Paul González, por instrucciones de Oscar, querían buscar muchachos jóvenes para la orquesta de Oscar. Y entonces le habla a este amigo de él, yo te dije que me prestó el piano de ese órgano,
Claro. para que fuera a una prueba allá en la oficina de Oscar. Pero el muchacho, como sabía que no tocaba mucho, que no tocaba prácticamente nada, Claro. le dio terror, le dio miedo y me llamó a mí y me dijo, mira, Oscar de León está buscando músicos para hacer una orquesta nueva porque se fuera a Dimensión Latina. Si tú quieres, te doy la dirección de la oficina de él, ve para allá, preguntas por Paul González, que es amigo mío, y tú le dices que tú tocas piano Claro. y ahí él. Y entonces recuerdo que yo estaba trabajando en mi primer trabajo en una empresa llamada Teclados de Venezuela, siendo demostrador de pianos y órganos. Claro. Ese era mi trabajo allí. Y entonces yo pedí permiso en mi trabajo para ir como a eso de las 10 de la mañana a la oficina de Oscar. Y pregunté por Pablo González. Entonces él me atendió, sí, soy yo, ¿qué pasó? Y yo le digo, mira, yo vengo de parte de fulano, que es amigo tuyo, porque que andan buscando pianistas. Yo tenía 17 años. Uh-huh. Y él cuando me vio me dijo, ¿y tú tocas? Y yo le digo, bueno, un poquito. Y entonces me dijo, bueno, ven para la oficina. Entonces recuerdo que la oficina estaba subiendo unas escaleras así en una parte alta. Y entonces mientras vamos caminando, yo le digo quién es mi tío y quién es mi papá, que eran músicos ya reconocidos. Claro. Y el tipo se asombró así, dice, ¿Tú eres Silva, tú eres hijo de los Silva. Y yo le digo, sí. Entonces tú tienes que ser buen músico. Y yo digo, bueno, yo estoy estudiando, yo estoy nuevo. Pero tú lees, me dice, ¿tú lees música? Y yo digo, bueno, un poquito. Bueno, resulta que el hombre llama en ese momento a Oscar de León por teléfono. Uh-huh. Y le dice, mira, aquí hay un muchacho, tiene 17 años y es de los Silva, es sobrino del muerto Silva, hijo de Miguel Silva, y toca piano. Y yo escuché así, porque se dio un poquito la hora, dice, dile que no se vaya, que me espere ahí que voy para allá. Entonces Oscar de León venía para la oficina. Entonces Paul me dice, no te vayas que Oscar quiere hablar contigo. ¡Wow! Oscar de León en ese momento era claro lo más grande que había, ¿no? Y yo lo había visto porque yo había ido a algunos bailes como fan, pero ponerme a hablar con Oscar y hablar ya como del lenguaje musical, wow, me dio una emoción muy grande, naturalmente. Bueno, efectivamente llegó Oscar de León con un tremendo carrote Continental que aparece en una de las carátulas de sus discos. Claro. Era color así como marrón, vino tinto. Bueno, llegó ahí y cuando me vio, me hizo 2 o 3 preguntas y me dijo, vamos para la casa. Y yo tengo allá un piano y tengo un bajo, vamos a ensayar allá en la casa, a ver qué es lo que tú traes. Bueno, y digo, wow, si es así. Entonces nos fuimos para un apartamento que tenía Oscar en otra zona de la ciudad. Había un piano de estos acústicos vertical y me sacó unas partituras de ese disco que estaba grabando. Entre las partituras que él me puso, aunque él no leía músicos, pero por el título, me puso un tema que se llama Retorna, vida mía. Uh-huh. Y ahí había un pequeño solo de piano escrito. Pam, pam, parim, pum, tim, putum, pim, 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 pirim, pim, 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 pirim, pirim, pim, 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 pirim, pim. Y por ahí. Entonces yo veo el solo y le tocó el solo. Y el tipo quedó enamoradísimo. Wow, tú lees, qué bueno y tal. Y pasamos 2 o 3 temas y dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ensayar mañana a las 10 de la mañana con toda la orquesta. Wow, cuando me dice así, yo digo, Dios mío, voy a tocar con la orquesta de Oscar de León. Y yo que no me lo creía. Entonces llegué a mi casa y le cuento a mi papá y a mi mamá, y emocionado, y wow, ¿en serio? Sí. Wow. Y eso no me lo había conseguido mi papá, ni mi tío, eso lo conseguí yo. Claro. Por el amigo. Exacto. Bueno, total que me voy al siguiente día al Palladium, a la oficina de Oscar, pero cuando entro, oigo sonidos de instrumentos sonando así, y veo mucha gente.
Y yo digo, bueno, ¿qué estará pasando? Que hay tanta gente. Bueno, había entre periodistas, curiosos, amigos de los músicos, amigos de Oscar. Eso estaba full. Entonces, yo llego así, ellos están en una pequeña tarimita que había allí en el sitio. Oscar me ve y me dice, oh, aguanta ahí un momentico. Y entonces empieza a llamar a otras personas. Y cuando yo veo, van para el piano. Y entonces yo digo, ¿y esto qué será? Bueno, él estaba probando pianistas ese día. Recuerdo que había, creo que 11 o 14 pianistas ese día. Y yo no me sentí muy cómodo porque, no sé, él no me había hablado de eso. Me había dicho que yo iba a ensayar con la orquesta. Y yo, aunque muy jovencito, pero yo siempre he sido muy... Me gusta que me digan las cosas como es, la seriedad. Así es. Entonces, cuando yo vi eso, yo dije, no, yo me voy, porque imagínate, 14 pianistas para que quede yo, nada. Entonces, cuando me iba, Oscar, no sé, como que presintió que yo estaba incómodo, y me dijo, Mauricio, ven acá, quédate ahí, quédate ahí, no te vayas, quédate ahí. Entonces fueron pasando uno a uno los pianistas, pero mira, había unos que tocaban bien, pero no leían. Había unos que medio leían y no tocaban nada. O sea, a Oscar no le gustó ninguno. Oscar ya sabía lo que yo podía hacer. Cuando me dice que suba, yo toqué todo. Yo toqué todo lo que me pusieron. Y todos los músicos se sorprendían y me decían, y se veía en su rostro, wow, como diciendo, este es el que debe ir porque la pone toda. Y Oscar le dice, no, vale, este es Silva, este es hijo de Miguel Silva. Y todos los músicos que estaban ahí, algunos conocían a mi papá, conocían a mi tío y decían, con razón, es la dinastía Silva. Pero ¿qué pasa? Después que yo estoy ya posesionado de mi puesto, Oscar me dice, tírate un solo de piano. Y yo decía, Dios mío, ¿dónde está esto en el papel? Yo no conseguía eso en el papel. Pero haz un solo y tú sabes lo que está sonando. Y yo, nada. Y entonces paró la orquesta y me dice, tú no soleas en el piano. Y yo le digo, Oscar, no. ¡Wow! Qué problema, porque yo necesito un pianista que haga solo, porque yo no puedo estar toda la noche cantando. Tengo que meter solos de piano. ¿Y tú nunca has hecho un solo de piano? Le digo, no. ¡Wow! Ahí es donde Oscar dice una frase que no se me olvida nunca. Dice, voy a tener que llamar a Culebra. Culebra es Enrique Iriarte. Claro. El pianista Culebra, hebreo. Sí. Sí. ¿Por qué Oscar dice esa expresión? Porque parece, a mí no me consta, que Culebra era muy buen pianista. De hecho, era muy al estilo de Oscar, muy matancero, que se llama. Claro. Pero era una persona de un carácter fuerte. Y hay veces, cuando le molestaba algo, no le aguantaba a nadie y se iba y se quería pelear o algo. Yo no sé exactamente cómo era el problema. Pero bueno, al final entra Culebra, no entré yo, a la orquesta de Oscar. Pero Oscar me dice, mira Mauricio, a ti lo único que te falta es hacer solo de piano, improvisar. Yo te voy a dar 6 meses para que te pongas las pilas escuchando música, escuchando solos de piano, para que estés bien, porque tú tocas bien, tú lees bien, me gusta el feeling que tú tienes, pero tienes que ser solo de piano. Y yo así caí baja, un poco triste, le digo, bueno, sí, está bien. Yo en 6 meses te voy a llamar, ya vas a ver. Y yo, entonces, cuando Oscar debuta, yo seguí asistiendo a los sitios donde Oscar tocaba cuando era cerca de mi casa, no los viajes largos. Y cuando debutó la orquesta,
que debutó creo que un club llamado El Pinar, ahí mismo cerca de la oficina de Oscar, esa zona se llama El Paraíso en Venezuela, en Caracas. Y me invitaron y yo fui. Y ahí fue que yo conocí a Culebra. Yo no sé si Culebra le habían echado el cuento de lo que pasó conmigo en los ensayos. De seguro que sí se lo comentaron. Y Culebra me dice, tú sabes que yo estaba con el Sexteto Juventud, que también había sido un grupo muy famoso en Venezuela. Claro. Entonces él me dice, oye, yo me vine para acá a trabajar con Oscar y el Sexteto se quedó sin pianista. ¿Tú podrías irte con el Sexteto? Y yo no estaba haciendo nada y le dije, sí, claro, yo voy. Entonces recuerdo que estuve con el Sexteto Juventud, hice un disco con el Sexteto Juventud, hice mi primera gira internacional, imagínate, a una feria de Cali en Colombia. Ajá. Y ahí alternamos con Joe Quijano, alternamos con Piper Pimienta, aquel que pegó la caleña, son como las flores. Claro. Eso estaba súper pegado en esa época. Y bueno, y empecé yo ya a tocar profesionalmente con el Sexteto Juventud. Uh-huh. Pero a los 6 meses, tal como Oscar me había dicho, me llamó. Y nada, yo dije, nada, voy para la orquesta de Oscar, ahora sí estoy a la altura. Ya te habías fogueado con las grandes ligas, sobre todo ahí. Sí, ¿no? Exacto. Fijano. Entonces, cuando llego allá a la oficina, que hablo con Oscar, me dice, ¿y qué? ¿Te has puesto las pilas con los solos? Y yo le digo, sí, claro, ahora sí estoy claro con eso. Ah, qué bueno, me alegro. Pero te estoy llamando no para que entres a mi orquesta. Y yo, no, te estoy llamando para hacer otra orquesta y tú vas a ser el director. Y yo, ¿cómo? Sí, lo que pasa es que tengo mucha demanda de trabajo y no las puedo cubrir todas. Entonces, tengo que darle ese trabajo a otras orquestas. Entonces yo prefiero hacer una segunda orquesta, cuando yo no pueda ir, porque tengo la fecha ocupada, lo hace la segunda orquesta, que es la Crítica. No se llamaba la Crítica, no tenía nombre. Claro. Entonces me dio esa responsabilidad a mí. Mira, pero eso fue así como de hoy para mañana. Mira, sal de aquí y ve a la asociación musical, donde mi papá precisamente era uno de los directivos. Claro. Y me dice, haz un anuncio ahí, pon en la cartelera que necesitas músicos para eso. No era como ahora, que todo se hace por internet y por Instagram. Así es. Y tú pones No, bueno. Entonces fui allá, hablé con mi papá, bueno, pon ahí en la cartelera, ¿qué necesitas? Necesito 3 trompetistas, percusión y tal. Y empezaron a llamarme y fui a hacer yo los castings con la gente. Recuerdo que fue un barrio llamado Los Frailes de Katia, porque allá ensayaba un grupo y de ahí saqué a Gladys Torres. Teo Hernández también lo saqué de ahí. Radamés Pimentel, el conguero, había llegado de Nueva York, que había estado allá algún tiempo, y Paul González me dijo, mira, por ahí llegó Radamés, que toca conga y tal. Entonces, ok, me puso en contacto con Radamés. Radamés me dijo, yo tengo un hermano que toca el timbal, que es Edward. En San Agustín, yo conocía del Grupo Madera a Juan Ramón Castro, claro. Lamentablemente, sí. En la tragedia. Y le dije, vente porque vamos a hacer un grupo ahí con Oscar y tal. A mi hermano Daniel, que estaba empezando en el bajo, pero ya tocaba, lo llevé. Entonces, los trompetistas, precisamente peruanos, César y Ángel López, hermanos, ellos me los envió el sindicato de músicos. Y otro muchacho de San Agustín, trompetista, llamado William Fermín. Y ya armamos la Crítica. Yo creo que en una semana ya la teníamos armada. No teníamos arreglo y Oscar me dijo, póngase a hacer los arreglos. Y entonces empecé a hacer arreglos. Grabamos el primer disco donde está Cruel Desilusión, que pegó mucho. Y empezó esa orquesta a tocar y a darse a conocer, pero con ímpetu, con una fuerza. Y tocábamos mucho. Pero la orquesta no tenía nombre y debutamos con el nombre de Orquesta Tentación. La Tentación. Y yo molestísimo porque ese nombre no me gustaba. O sea, claro, el primer nombre que tuvo la Crítica fue la Orquesta Tentación. Pero yo armé un berrinche tan grande que dijeron, no, vale, vamos a cambiarle ese nombre no me gusta y tal. Y después, no sé si será verdad o mentira, me dijeron que los periodistas
ellos le habían dicho a los periodistas de farándula, que unos 3, 4 periodistas de farándula, los más conocidos, claro, que teníamos una nueva orquesta, pero que no tenía nombre, que le pusieran un nombre. Entonces, supuestamente, porque a mí no me consta eso, Paul me dice, ellos decidieron que se llame La Crítica, porque como ellos critican a todo el mundo en la farándula, La Crítica. A mí tampoco me gusta el nombre, pero bueno, algún nombre debía tener. Claro. Y se llamó La Crítica. Así, y empezamos, grabamos el disco, y después en el segundo disco es cuando yo les planteo a Paul y al Guajiro de traer un cantante de afuera, o de Puerto Rico o de Nueva York, para internacionalizar la orquesta La Crítica. O sea, yo siempre tuve esa visión más allá de no solamente hacer la orquesta y grabar y que sonar en la radio, sino de internacionalizar la orquesta. Y ellos me siguieron la corriente, como se dice. Sí, está muy bien. Entonces yo propuse a Tito Allen, y el otro que propuse fue a Simón Pérez, que en aquel entonces cantaba con Tommy Olivencia. Claro. Y habíamos alternado, habíamos hecho una buena amistad, y me gustaba el timbre de voz de Simón Pérez. Pero el primero en la lista era Tito Allen, porque yo era fan de Tito Allen. De hecho, yo cuando grabo Se Necesita Rumbero, hasta en el solo de piano meto canta Tito, canta tú, eres un niche contento. ¿Por qué? Porque hasta ese momento el que iba a grabar esa canción era Tito Allen, que supuestamente ya habían hablado con él en Nueva York, y en cualquier momento venía a Venezuela a grabar. Pero eso era falso, eso era mentira. A mí me tenían engañado, un muchacho de 18 años para ese entonces. Claro, no habían hecho ningún tipo de conversación. Yo ahora lo entiendo. O sea, Oscar de León no le interesaría desde ningún punto de vista tener una competencia fuerte dentro de su mismo equipo o dentro de su misma compañía. Y es totalmente aceptable, pero yo no lo veía así, por mi inmadurez, quizás, mi inexperiencia. Bueno, total que cuando vamos a grabar los coros, que Oscar está en los coros, le llamó la atención ese tema, y me dice, ¿y ese tema? Y le digo, no, ese lo escribí yo. ¿Y cómo dice? Y le canté el tema, y yo, ese tema me gusta, ese tema yo lo quiero grabar. ¿Y cómo le voy a decir? No, sí, claro. Él era el dueño de la banda, de todo. Y fue tremendo éxito, y Oscar lo cantó espectacularmente. Total. Fíjate que hasta el sol de hoy todo el mundo habla de esa canción. Es un clásico en el repertorio de Oscar. Pero además, Mauricio, hay algo, en ese momento intuyo que más allá de las presentaciones que tenía Oscar por todos lados, había un escenario económico favorable, ¿no? Como para traerte a Tito Allen, por ejemplo. Sí. El hecho es que después a los dos años más o menos que se fueron los músicos de Oscar, hicieron nuestra orquesta Salsa Mayor. Claro. Contrataron a Pellín Rodríguez de Puerto Rico y a Carlos el Grande de Panamá, y era una orquesta internacional con un sonido internacional, que era lo que yo había pensado hacer con La Crítica, pero yo no tenía ni la fuerza ni el capital para hacerlo, porque la orquesta, aunque yo era el director, pero no era mi orquesta. Claro. Yo tenía muchos planes, pero yo simplemente proponía los planes, pero el desarrollo de esos planes no estaba en mis manos. Claro. ¿Y cuántos años estuviste en la orquesta aproximadamente? ¿4 años? ¿5? 4 años. 4 años, ¿no? En ese periodo. Sí. Después yo no sé qué pasó allí, que a nosotros no nos pagaban. O sea, qué raro. ¿Cómo te explico? Yo tenía un convenio con la compañía de Oscar de León de ganar un sueldo mensual por estar allí, trabajara o no trabajara. Claro. O sea, un sueldo básico. Claro. Y aparte de eso me pagaban cada baile que hacía. Claro. Y cada arreglo musical que yo hacía. Entonces yo, siendo muchacho de 17, 18 años, yo ganaba muchísimo dinero para aquel entonces, y la moneda era una moneda fuerte. Claro. Pero llegó un momento en que duramos 7 quincenas sin cobrar. Y no nos daban ningún tipo de explicación, ni nos daban la cara. Entonces a mí no me quedó, porque yo para aquel entonces yo ya tenía ya una esposa y una hija. Y naturalmente que yo mantenía a mi familia. Claro. Y no me tocó otra, sino que ir al sindicato de músicos a hacer un reclamo.
y me apoyaron los músicos de la orquesta porque todos estamos en la misma situación. Pero consta que esto no fue nada personal contra Oscar de León, sino contra los manejadores de la empresa que nunca nos dieron la cara. Al contrario, cuando íbamos para allá prácticamente nos decían que no fuéramos. O sea, yo creo que fue algo como adrede o era que la crítica en un momento creció tanto que ya se les iba de las manos y hubo un poco de celos, no sé, yo no sé qué decir. Pero entonces dijeron, no, esto hay que cortarlo. ¡Pah! Y pararon las contrataciones, no vendieron la orquesta más, no nos pagaron más y eso duró 7 quincenas son 3 meses y medio. Claro. Y entonces, bueno, se hizo un juicio, ganamos el juicio, nos tuvieron que pagar todo el dinero que nos debían y después me dieron una súper bienvenida diciendo que disculpe que hubo un malentendido, que esa es mi casa, que yo podía seguir trabajando con la orquesta, que íbamos a seguir. Y yo agarré mi dinero, o sea, mi cheque, y después que lo cobré al siguiente día, pasé mi renuncia, pasé mi carta de renuncia. Claro. Y hasta ahí estuve en la crítica. O sea, ¿por qué? Porque yo soy bien cuidadoso del respeto. Yo respeto y quiero que me respeten. Entonces, cuando no me respetan, uno tiene que hacerse respetar. Entonces vino la otra etapa de la crítica, donde metieron a otro excelente arreglista y músico, que es el Flaco Bermúdez, pianista, y él es tresista también. Dejaron solamente 2 trompetas, antes había 3. Metieron a Vladimir Lozano con Teo, porque hubo algunos que ellos no los dejaron ir por cuestiones de estrategia. Por ejemplo, Teo, inclusive mi hermano Daniel se quedó allí. Los percusionistas, 2, Juan Ramón, ya había muerto, y 2 trompetas. Y ellos siguieron, pero no pasó nada. Con esa crítica realmente no pasó absolutamente nada. Después vino otra que hizo Oscar, ya con 4 trompetas, pero eso fue más que todo para grabación, que fue donde grabó A él, Monta mi caballo. Claro. Este disco, que sí sonó mucho. Sí, definitivamente. Pero en bailes, como... y creo que cambiaron a Teo por Larry Machado. Otro cantante. Pero al final, eso aunque pegó mucho a nivel de radio, no sé cómo estuvieron las ventas, pero sí a nivel de actuaciones en vivo, la orquesta nunca se levantó. Después que yo salí de la orquesta, que tocábamos un promedio de 2, 3 bailes a la semana, esa orquesta tocaba 1 o 2 bailes al mes. Entiendo. Oscar inclusive organizaba festivales como el Festival de los Soneros en el Poliedro, que trajo a Pacheco, a Piconde, a Daniel Santos, y más o menos le daba un respirito, pero nunca la crítica volvió a pegar y a cuajar en vivo como en la época que estuve yo dirigiendo. Claro. Y después la crítica con 3 trombones, o sea, con la misma dimensión latina, pues. Le puso la crítica en nueva dimensión. Estaba el Gordo Mon, estaba Joseito, el timbalero de la dimensión. Y bueno, sonaba muy bien. Oscar disolvió prácticamente su orquesta y se quedó con la crítica en su nueva dimensión con trombones, 4 trombones. Y viajó mucho tiempo así hasta que después se cansó y volvió a hacer su orquesta grande. Pero más o menos esa es la historia de la crítica. De la crítica. Mauricio, y hay un episodio bastante personal que tú lo tienes con la crítica cuando ocurre pues casi una tragedia, ¿no? Aérea. Cuéntanos un poco, por favor. ¿Qué pasó con eso? Oye, ese fue un viaje que hicimos al oriente del país. Ese viaje, desde que empezó, estuvo mal. Porque estos aviones estoy hablando del 78 por ahí. Había muchos aviones de hélice. Claro. Y bueno, el día íbamos a un sitio en Oriente y el día estaba muy malo, estaba lloviendo, estaba mal. Y retrasaron varias veces el vuelo.
Daniel, mi hermano, que siempre fue un muchacho, y ya no es tan muchacho, pero sigue siendo igual, muy inquieto, muy activo. Entonces tenía amigos en todas partes. Entonces hubo unos amigos de allá de la zona de La Guaira que él les dijo que íbamos a estar ahí en el aeropuerto y eran seguidores de la orquesta. Entonces se fueron para el aeropuerto a estar con nosotros mientras salía el vuelo. Resulta que cuando suspenden el vuelo y no se sabe a qué hora va a salir, Daniel, influenciado por los amigos, le dijo: no, vamos, que yo vivo por aquí cerca, vamos a tomar una cerveza por allá y esto y lo otro. Y se llevan a Gladys. Ya. Y no nos dicen nada, porque ellos dijeron: vamos y venimos, y el vuelo no ha salido todavía. Bueno, resulta que anuncian el vuelo y abordamos el avión. Y cuando estamos dentro del avión, yo pregunto: ¿y dónde está Gladys? ¿Y dónde está Daniel? No estaban. Wow, yo tuve que ir a hablar ya el avión. En estos tiempos no creo que eso se pueda hacer. Claro. Yo fui a hablar hasta con el capitán. El avión allí en la pista. Yo, deme un chance de bajarme el avión a buscar, porque somos la orquesta y no podemos tocar si faltan ellos. Y, bueno, yo no sé las reglas de nada. Yo sé que eso ahora sería imposible. Claro. Pero me han abierto el avión y yo me bajé. Me bajé y recuerdo que corriendo por esa pista y lloviendo. Y llegué al terminal y empecé a buscar. Salí hasta donde están los carros, los taxis. A ver si van, y no llegaron. Y yo digo: bueno, aquí no queda otra que me monte en el avión y veo a ver cómo resuelvo. Y regreso, ¿sabes?, entre sudado y mojado por la lluvia, me monté en el avión y no aparecieron. ¿Okay? Nos vamos. Y yo meditaba: bueno, voy a ver si allá donde llego puedo conseguir un músico que toque el bajo, pero yo no conozco a nadie allá. Bueno, y la responsabilidad era mía como director. Recuerdo que en esa época íbamos a acompañar a Daniel Santos esa noche. Bueno, Dios mío, ya. Bueno, resulta que el mal tiempo, el avión sube y se puso todo negro, pero todo parecía de noche. Y eran como las 4 de la tarde. Y bueno, había una tensión en el ambiente y de repente ese avión se vino así como en picada. Y todo, y literalmente estábamos así, el avión estaba hacia abajo totalmente. Y todos nos vemos la cara y uno dice: wow, esto no es normal. Claro. Nosotros hemos hecho viajes en avión y nunca había pasado esto. Y yo abría la ventanita así y lo que se veía era puro negro, pero negro, oscuro, todo oscuro. Como que si fuera de noche. Y eran las 4 de la tarde. Y asustado. Bueno, con decirte que yo tenía al lado al tresista Andrés Mendoza. Y nosotros nos despedimos. Mi hermano, hasta aquí nos trajo la vida. Mira. Orgulloso de haberte conocido, de haber compartido contigo, pero creo que nos llegó la hora. Y ese avión duró un rato así en picada y le digo: nos vamos a estrellar porque no se veía nada. Y de repente, Martín, se aclaró todo. Volvimos a estar de día. Y cuando vimos así, el mar estaba cerca y el avión hizo y se estabilizó. Bueno, llegamos al sitio. Pero ¿y el capitán le dijo algo que había pasado? ¿Las aeromosas? No sé, ¿alguien? Nada. No dijeron nada. No dijeron absolutamente nada. Que fue lo peor, porque eso ponía muy nervioso aún. Claro, bueno. Bueno, al fin llegamos allá y uno cuando se baja del avión es cuando uno dice: más nunca me monto en un avión. Más nunca. Ese susto no me lo vuelvo a... Después tuve otro susto. Exacto. Pero bueno, pero el problema ahora es que no teníamos bajista. Claro. Porque Gladys no cantaría, pero el bajo. Y empezamos a averiguar, a ver si conseguíamos algún músico y no conseguimos a nadie. Total que yo agarré el amplificador del piano y le hice ahí un truco, le puse todos los graves, le quité los medios, le puse agudo y grave y probé en la mano izquierda y más o menos así el bajo.
Claro. Y este baile yo toqué piano y bajo a la vez. Con la mano izquierda hacía el bajo y con la mano derecha hacía el piano. Y acompañamos a Daniel Santos. Y Daniel Santos no se dio cuenta porque él debe ser muy exquisito, claro. ¿Qué pasa acá? Ahí voy. Mira, el show de Daniel Santos fue como a las 2 de la mañana. Porque nosotros tocamos 2 sets, como la crítica, antes del show de Daniel Santos. Claro. Cuando arranca el show de Daniel Santos, el show arranca normal. Y a mitad de show llegó mi hermano, que se había ido por tierra. Se fue por tierra y llegó como a las 3 de la mañana ya al sitio. Desde las 5 de la tarde que se habrá dado cuenta que lo dejó el avión. Y entonces llegó, tú sabes, todo mal vestido, mal arreglado, porque venía de carretera. Y yo veo así y él me hace señas y yo le digo, quédate ahí. Y entonces está Daniel Santos está cantando. Y en una de esas ve a Daniel allá en el público. Yeah. Y se voltea y me pregunta, ¿y quién está tocando el bajo? Y yo digo, yo mismo aquí con la mano izquierda. Y así terminó el show. Daniel no tocó ese día. Mira, sancionado. Mauricio, y en pocas palabras, ¿cuál es el gran aporte de Venezuela a la salsa, en tu opinión? Mira, muchísimo. Mira, yo digo que no solamente la salsa, la música en general, es como las comidas de los países que tienen sazones distintos. Por ejemplo, la comida peruana muy famosa en el mundo. Yo soy fan de la comida peruana. Me gusta de la comida colombiana, la comida dominicana, me gusta la venezolana naturalmente, la colombiana. O sea, uno sabe cuando va a comerse una comida peruana, se adapta a ese sabor y le gusta. Sabe que cuando va a comer una bandeja paisa en Colombia, es también muy sabroso cuando se come un pabellón venezolano, un pabellón criollo, una cachapa. Todas esas comidas son muy ricas. La salsa de Cali, Colombia, por ejemplo, o la de las orquestas peruanas, o la de las orquestas dominicanas, o la de Puerto Rico, o las de Cuba, o las de Venezuela, tienen un tumbado distinto. Todas son muy buenas. Venezuela ha aportado mucho dentro de sus características musicales, su estilo de tocar salsa, que ha sido aceptado en todas partes del mundo, así como nosotros hemos aceptado la puertorriqueña, la colombiana, la cubana. Pero la salsa venezolana, por ejemplo, tú hablaste de los satélites en Nueva York, en el Madison Square Garden, eso no lo hace cualquier orquesta, los adolescentes. Claro. Que ha una aceptación mundial. O la dimensión latina, Oscar de León, ¿entiendes? Venezuela ha aportado mucho al género. Claro. Tanto que hasta el nombre de salsa. Claro, Fías Escalona, claro, así es. Ahora, Mauricio, ¿eso fue lo que te motivó a ti a trabajar el legado de la salsa venezolana, que es una de tus últimas producciones así, de la última década en la cual te has metido mucho? Sí, es claro. Yo quise retribuirle a mi país, a Venezuela, ese legado con el cual yo crecí escuchando esa música de salsa, y también para que el mundo se entere de cosas de la salsa venezolana. Por ejemplo, allí yo incluí una canción que se llama Vamos a reír un poco. Vamos a reír un poco, todo el mundo la conoce por Héctor Lavoe. Sí, popularizada por Héctor Lavoe. Esa canción fue hecha por Rafael Quintero, el papá de Roberto Quintero, sobrino de el tío de Luisito Quintero, que murió en la tragedia del Grupo Madera en el año 80. Rafael Quintero escribió Vamos a reír un poco, y es un legado de la salsa venezolana. Así como aquella canción que grabó Willy Colón, Llegó la banda, que de origen peruano, si no me equivoco. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Fuentes. Entonces,
yo quise hacer un legado de la salsa venezolana, así como también luego hice el legado de la salsa mundial, que no es otra cosa que un reconocimiento a los que estuvieron primero que nosotros o contemporáneos con nosotros haciendo una música que ha marcado al mundo. Y entonces, ¿por qué lo hago? Lo hago para que las nuevas generaciones que no conocieron o no vivieron esa época también se enamoren de esa buena música y ese legado no muera. Es lo que me mueve a mí a hacer estos legados de la salsa. Qué bueno, Mauricio, qué bueno compartir contigo esta entrevista, con esta mirada de lo que ha ocurrido con tu trayectoria. Habría muchísimo de qué conversar, ¿no? Tus trabajos con Arabella, el mismo trabajo con Silva y Guerra, y ya tus trabajos posteriores. Ahora estás radicando en Miami, entiendo, ¿verdad? Sí, yo voy para 11 años viviendo aquí en Miami. Ya de hecho me soy ciudadano americano. Muchas gracias por tu tiempo, Mauricio. Ojalá que no sea la primera vez que conversemos contigo, sino podamos seguir, estar atento a tus trabajos. ¿Qué es lo último que estás haciendo y a qué, según tú, le debería prestar atención la gente? Capaz hay un hit por ahí o algo que tú estás lanzando en coordinación con las radios. Sí, estoy haciendo muchas cosas, pero la gente a la que yo estoy haciendo los trabajos no quiere que yo hable de eso por los momentos. Pero vienen muchas sorpresas muy buenas, muy buenas, muy buenas. Qué bueno, me alegro. Y sigues con el programa, hay un programa de versiones, ¿no? Que tiene muchas... Versiones todos los jueves a las 5 de la tarde, hora en Miami, y la misma hora claro. En Venezuela serían las 6 de la tarde, donde yo hago un programa donde analizo una canción que haya sido súper famosa. No tiene que haber sido salsa. Mi programa es de todo género. Y entonces la canción que ha sido súper famosa, pongo las distintas versiones que se han hecho de ese tema. Hablo de la historia del tema, de los compositores, de los arreglistas, de los cantantes. Si hay versiones en otros ritmos distintos al original en que fue conocido el tema, y también se ha sido grabado en otros idiomas. Ahí pasamos una hora bien entretenida todos los jueves a las 5 en una radio de internet que se llama PangeaFM.com. Se dice Pangea, pero se escribe Pangea con G. Pangea. Perfecto. Ya saben, entonces, por favor, atentos en pangea.com, ¿verdad? PangeaFM.com. fm.com. Mauricio, antes de despedirnos, en pocas palabras, ¿qué significa para ti la música? El aire que respiro. Qué bueno, Mauricio. Bueno, nada, muchas gracias, cuídate bastante. Quedamos en contacto. Gracias por esta entrevista, por tu tiempo. Un saludo a todos los amigos de todo el mundo, especialmente a los de Perú, en Salserísimo. ¡Con furia!